Eres una basura y nunca tendrás nada. El millonario humilló al conserje, pero era Jesús disfrazado. En el corazón de Saltillo, donde el dinero decide quién vale y quién no, un hombre poderoso estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida. El sol de abril brillaba intensamente sobre las calles empedradas del centro histórico de Saltillo, Coahuila, cuando César Valdovinos llegó a la sucursal principal del Banco Metropolitano en su Mercedes-Benz negro, modelo del año. A los 64 años había construido un imperio financiero que lo convertía en una de las personas más influyentes de la ciudad. Su fortuna ascendía a más de 200 millones de pesos, cifra que él mismo recordaba cada mañana al despertar en su mansión de las Alamedas. El edificio del banco se alzaba imponente en la esquina de Allende y Hidalgo, con sus columnas de mármol italiano y ventanas de cristal que reflejaban el poder económico de la institución. César había llegado hasta la gerencia general después de 35 años de trabajo implacable, construyendo una reputación de eficiencia despiadada que le había valido tanto fortuna como enemigos. Ese martes por la mañana, a las 9:45 am, César atravesó el vestíbulo principal con su traje gris Oxford de 15,000 pesos y zapatos italianos que costaban más que el salario mensual de muchos empleados. Los clientes se apartaban automáticamente de su camino, reconociendo la autoridad que emanaba de cada paso calculado. «Buenos días, don César», lo saludaba cada empleado con una reverencia que él consideraba su derecho natural. Había invertido décadas forjando esa imagen de respeto y temor, construyendo un muro invisible entre él y el resto de la humanidad. Su oficina ocupaba todo el piso 12, con una vista panorámica de la Sierra Madre Oriental que se extendía hasta el horizonte. Desde esa altura, las personas en la calle parecían hormigas insignificantes, una perspectiva que había moldeado su visión del mundo durante años. A las 10:30 am, César decidió hacer su recorrido matutino por las instalaciones, una rutina sagrada donde inspeccionaba cada departamento con ojo crítico. Era su forma de mantener el control absoluto sobre su reino financiero, asegurándose de que cada empleado conociera su lugar en la jerarquía que él había establecido. Mientras caminaba por el segundo piso, observó las filas de clientes esperando ser atendidos. Amas de casa con niños pequeños, comerciantes locales, estudiantes universitarios, todos dependían de las decisiones que él tomaba desde su oficina de cristal. Esa dependencia le proporcionaba una sensación de poder que había llegado a necesitar como el aire que respiraba. La diferencia entre los exitosos y los fracasados, solía decir en las juntas directivas, es que nosotros entendemos que la compasión es un lujo que no podemos permitirnos. Sus empleados conocían esas palabras de memoria. César había despedido a 47 personas en los últimos 2 años, siempre justificando las decisiones con números fríos y estadísticas que borraban cualquier rastro de humanidad de las ecuaciones financieras. En su escritorio de caoba austriaca descansaban fotografías de premiaciones y reconocimientos. Empresario del año 2022, líder financiero de Coahuila, excelencia en gestión bancaria. Cada placa y diploma representaba un escalón más en la escalera que lo había alejado del hombre humilde que una vez fue. 20 años atrás, César había sido un empleado de ventanilla que vivía en una casa de interés social en la colonia República. Su transformación había sido gradual pero implacable. Cada ascenso había endurecido un poco más su corazón. Cada aumento salarial había ampliado la distancia entre él y sus orígenes. Su esposa, Guadalupe, había muerto 3 años atrás sin haber visto nunca una disculpa sincera de sus labios. Sus 2 hijos vivían en Monterrey y lo visitaban únicamente en Navidad, cumpliendo con un protocolo familiar vaciado de amor genuino. Mientras revisaba los reportes de la mañana, César no podía imaginar que ese día ordinario se convertiría en el punto de quiebre de su existencia.
No sabía que a solo 2 pisos debajo de él, un hombre de mirada serena y uniforme gastado estaba preparando el escenario para la lección más profunda que jamás recibiría. ¿Te has preguntado alguna vez si tus acciones están siendo observadas por alguien más poderoso de lo que imaginas? Dale like a este video si quieres descubrir cómo esta historia transformará completamente la vida de César. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta historia que te cambiará la perspectiva. Y comenta desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Había algo diferente en la mirada de ese conserje, algo que César no podía descifrar, pero que lo inquietaba profundamente. El reloj marcaba las 11:15 am cuando César descendió al primer piso para supervisar el área de cajas. Era martes, tradicionalmente el día más congestionado de la semana, y quería asegurarse de que los tiempos de espera no afectaran la reputación del banco. Al doblar la esquina hacia el área de servicio al cliente, lo vio por primera vez. Un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con un uniforme azul marino desgastado por el uso, trapear meticulosamente el piso de mármol. Su cabello castaño rozaba apenas los hombros y trabajaba con una concentración absoluta que contrastaba con la prisa habitual de los empleados bancarios. ¿Quién es?, le preguntó César a Patricia Hernández, la supervisora de operaciones, una mujer de 45 años que había trabajado en el banco durante 15 años. Es Manuel, don César. Lo contratamos hace 3 semanas como conserje nocturno, pero hoy vino temprano para cubrir a Rodrigo, que se enfermó, respondió Patricia, consultando su tablet con eficiencia profesional. César observó al hombre trabajar. Había algo peculiar en sus movimientos. Cada pasada del trapeador parecía deliberada, casi ceremonial. No se apresuraba como los demás empleados cuando lo veían acercarse. No mostraba el nerviosismo típico de quienes trabajaban bajo su supervisión directa. ¿De dónde viene?, preguntó César, sin apartar la mirada del conserje. No tengo todos los detalles, señor. Recursos Humanos manejó la contratación. Solo sé que necesitaba trabajo urgentemente y que sus referencias eran inusuales. ¿Inusuales cómo? Patricia vaciló un momento. Las cartas de recomendación venían de personas que juraban haber trabajado con él durante años, pero cuando llamamos para verificar, algunas de esas empresas no tenían registro de haberlo empleado. Sin embargo, las referencias personales eran extraordinarias. Decían que era el trabajador más honesto que habían conocido jamás. César frunció el ceño. En su experiencia, las inconsistencias en los documentos laborales siempre significaban problemas. Había desarrollado una desconfianza instintiva hacia cualquiera cuyo pasado no fuera completamente transparente. El conserje continuó trabajando, ajeno aparentemente a la conversación que se desarrollaba a unos metros de él. Cuando terminó de limpiar esa sección, se dirigió hacia el área de espera, donde varias personas aguardaban ser atendidas. Una anciana de cabello blanco, sentada en la primera fila de sillas, sostenía un pañuelo con manos temblorosas. Estaba llorando discretamente, tratando de no llamar la atención. El conserje se acercó a ella, se inclinó ligeramente y le susurró algo al oído que César no pudo escuchar desde su posición. La transformación en el rostro de la mujer fue instantánea. Las lágrimas cesaron, sus hombros se enderezaron y una sonrisa genuina iluminó sus facciones. El conserje le entregó un vaso de agua y continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado. ¿Viste eso?, le preguntó César a Patricia. ¿El qué, señor? César señaló hacia donde había ocurrido la escena, pero la anciana ya había sido llamada a ventanilla y el conserje se había desplazado hacia otra área del edificio. Nada, olvídalo. Durante los siguientes 20 minutos, César observó discretamente al conserje desde diferentes ángulos del primer piso. Lo vio ayudar a un hombre joven que había derramado café en su camisa.
proporcionándole toallas de papel y palabras de aliento que transformaron la frustración del cliente en gratitud. Lo vio recoger los juguetes de un niño pequeño que había estado molestando a otros clientes, entreteniendo al menor con una sonrisa que calmó inmediatamente sus berrinches. Cada interacción parecía tener el mismo efecto. Las personas se marchaban con una actitud notablemente más positiva, como si hubieran recibido algo más que simple cortesía. «¿Cuánto le pagamos?», preguntó César abruptamente. «El salario mínimo, señor, 172 pesos diarios». «¿Y qué sabemos de su vida personal?». Patricia consultó nuevamente su dispositivo. Vive solo en una pensión de la Colonia Centro. No tiene familia registrada como contacto de emergencia. Camina al trabajo todos los días, aproximadamente 2 kilómetros desde su domicilio. César hizo cálculos mentales rápidos. Con ese salario, después de impuestos y deducciones, el conserje llevaba a casa menos de 4.500 pesos mensuales. Apenas suficiente para sobrevivir en una ciudad cada vez más cara como Saltillo. Sin embargo, había algo en la actitud del hombre que contradecía su situación económica. No mostraba la desesperación silenciosa que César reconocía en otros empleados de bajos ingresos. No tenía esa mirada hambrienta y ansiosa de quienes vivían de quincena en quincena. En su lugar, trabajaba con una serenidad que César no había visto jamás en 35 años de carrera bancaria. Mientras regresaba a su oficina, una sensación extraña se instaló en su pecho. Durante décadas había clasificado a las personas en 2 categorías: aquellas que podían ser útiles para sus objetivos y aquellas que eran irrelevantes. Pero este conserje no encajaba en ninguna de esas categorías, y eso lo inquietaba profundamente. Cuando el orgullo y la presión se combinan, hasta el hombre más poderoso puede perder el control en un instante. El miércoles amaneció gris en Saltillo, con nubes densas que amenazaban tormenta. César llegó al banco a las 8:30 am con una tensión acumulada que había crecido durante toda la noche. La reunión del consejo directivo estaba programada para las 2:00 p.m. y los números que debía presentar no eran favorables. Durante las últimas 3 semanas, el banco había experimentado una disminución del 12% en nuevas cuentas de ahorro, mientras que los créditos comerciales habían caído un 8%. La competencia con instituciones financieras más modernas estaba afectando seriamente sus indicadores de rendimiento. «Buenos días, don César», lo saludó su secretaria, Mónica Ruiz, una mujer eficiente de 38 años que había aprendido a leer su estado de ánimo con precisión milimétrica. «Nada de buenos días hasta que me consigas los reportes de Patricia. Y quiero las cifras de morosidad actualizadas hasta ayer», respondió César sin siquiera mirarla, dirigiéndose directamente a su oficina. A las 9:45 am, César convocó a una reunión de emergencia con los gerentes de todas las áreas. La sala de juntas del piso 11 se llenó de rostros tensos mientras él exponía la situación financiera con la frialdad de un bisturí quirúrgico. «Señoras y señores», comenzó, golpeando la mesa con un folder de documentos, «estamos perdiendo terreno frente a la competencia. Los números no mienten, y yo no toleraré explicaciones mediocres». Patricia Hernández, el gerente de créditos, Roberto Alvarado, y la directora de marketing, Carmen Soto, intercambiaron miradas nerviosas. Todos conocían las consecuencias de decepcionar a César durante sus estados de ánimo más volátiles. «Quiero un plan de recuperación en mi escritorio antes del mediodía, o empezaremos a hacer cambios estructurales que incluirán recortes de personal», continuó César, sus palabras cargadas con la amenaza implícita que había utilizado tantas veces en el pasado. La reunión se extendió por hora y media, con César rechazando propuesta tras propuesta, exigiendo soluciones que rayaban en lo imposible. Cuando finalmente despidió a su equipo, el ambiente en el edificio se había vuelto tenso y oprimente. A las 11:30 am,
César decidió hacer otro de sus recorridos de inspección, esta vez buscando cualquier detalle que pudiera criticar. Su frustración necesitaba un outlet, y históricamente había encontrado satisfacción en corregir errores menores que magnificaba hasta convertirlos en faltas graves. El primer piso bullía con la actividad habitual del mediodía, clientes esperando en filas, empleados procesando transacciones y el murmullo constante de una institución financiera en funcionamiento completo. Fue entonces cuando lo vio nuevamente. Manuel, el conserje, estaba limpiando el área alrededor de los cajeros automáticos. Había una mancha de lodo en el piso, evidentemente dejada por algún cliente que había entrado con zapatos sucios debido a la humedad matutina. César observó cómo el hombre trabajaba con la misma meticulosidad de siempre, pasando el trapeador con movimientos precisos. Pero había algo más. Mientras limpiaba, Manuel cantaba en voz baja, una melodía suave que César no pudo identificar, pero que contrastaba dramáticamente con la tensión que él había estado experimentando toda la mañana. La ironía lo golpeó como un puñetazo. Aquí estaba él, César Valdovinos, dueño de una fortuna de 200 millones de pesos, consumido por la ansiedad y la presión, mientras un conserje que ganaba 172 pesos diarios trabajaba con una serenidad que parecía emanar desde su interior. Esa contradicción activó algo oscuro en su mente. ¿Cómo se atrevía ese hombre a mostrar satisfacción cuando él, alguien infinitamente más importante y poderoso, estaba sufriendo? ¿Qué derecho tenía un empleado insignificante a parecer más en paz que su jefe? César se acercó lentamente al área donde trabajaba Manuel, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su pecho como vapor en una olla de presión. Era las 11:47 a.m. cuando sus mundos estuvieron a punto de colisionar de la manera más explosiva posible. Manuel terminó de limpiar la mancha y se enderezó, notando por primera vez la presencia de César. Sus ojos se encontraron por un momento y el conserje inclinó respetuosamente la cabeza en un saludo silencioso. Pero César interpretó ese gesto como una provocación. ¿Acaso este hombre se estaba burlando de él? ¿Era esa serenidad una máscara que ocultaba desprecio hacia su autoridad? La tormenta perfecta se estaba formando en la mente de César Valdovinos, y Manuel, sin saberlo, estaba exactamente en su centro. Los próximos minutos determinarían no solo el destino de ambos hombres, sino también el momento en que el orgullo de un millonario chocaría contra una fuerza que estaba muy por encima de su comprensión. En 30 segundos de furia ciega, César Valdovinos destruyó 30 años de reputación y desató una fuerza que cambiaría su destino para siempre. Era exactamente las 11:52 a.m. cuando Manuel cometió el error que detonaría la explosión. Mientras terminaba de limpiar el área de los cajeros automáticos, el conserje no notó que una pequeña cantidad de agua jabonosa había quedado en el piso. Justo en ese momento, la señora Esperanza Morales, una clienta de 70 años que visitaba el banco cada 15 días para cobrar su pensión, caminó sobre esa superficie ligeramente resbaladiza. El zapato de la anciana se deslizó apenas unos centímetros, pero fue suficiente para que perdiera el equilibrio momentáneamente. Su bolsa cayó al suelo, derramando medicamentos, documentos y monedas por todo el piso de mármol. César presenció toda la escena desde donde estaba parado, a menos de 5 metros de distancia. En condiciones normales, habría sido simplemente un accidente menor que se resolvería en pocos minutos. Pero César no estaba en condiciones normales. La presión acumulada, la frustración de la reunión matutina, los números negativos que debía presentar al consejo directivo y esa irritación inexplicable que sentía hacia la serenidad del conserje, se combinaron en una tormenta perfecta de ira descontrolada. ¡Imbécil!, rugió César, su voz resonando por todo el primer piso del banco como un trueno en una catedral. El efecto fue inmediato y devastador. Todas las conversaciones se detuvieron.
Los empleados en las ventanillas suspendieron sus transacciones. Los clientes giraron sus cabezas hacia el origen del grito. Hasta el aire acondicionado pareció silenciarse ante la magnitud de la explosión. Manuel se dirigió inmediatamente hacia la señora Morales para ayudarla a recoger sus pertenencias, pero César lo interceptó, colocándose directamente frente a él. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, gritó César, su rostro enrojecido por la furia. Esta señora se pudo haber lastimado por tu negligencia. Señor, Manuel intentó explicar, pero César no le permitió terminar. ¡Cállate!, vociferó, acercando su rostro al del conserje hasta que estuvieron a apenas unos centímetros de distancia. No quiero escuchar tus excusas patéticas. La señora Morales, que ya se había recuperado completamente del susto, trató de intervenir. Señor, no fue culpa de él. Yo no me fijé. Usted no se meta, le gritó César a la anciana, quien retrocedió asustada ante la agresividad del gerente. Manuel se agachó calmadamente y comenzó a recoger los medicamentos de la señora Morales, organizándolos cuidadosamente en su bolsa. Su tranquilidad ante la tormenta de insultos pareció enfurecer aún más a César. «Mírame cuando te hablo», rugió, tomando a Manuel del brazo para obligarlo a ponerse de pie. Cuando los ojos del conserje se encontraron nuevamente con los suyos, César vio algo que lo enloquecía. No había miedo, no había la sumisión desesperada que esperaba ver, solo una calma profunda que contrastaba brutalmente con su propia pérdida de control. «¿Sabes cuánto valgo yo?», gritó César, señalándose el pecho con el dedo. «¿Tienes la más mínima idea de quién soy? Yo construí este lugar, yo decido quién trabaja aquí y quién se va a la calle». El vestíbulo del banco se había convertido en un anfiteatro silencioso donde más de 40 personas presenciaban la humillación pública de un empleado indefenso por parte del hombre más poderoso de la institución. Patricia Hernández intentó acercarse desde su oficina para intervenir, pero la mirada asesina que le dirigió César la paralizó a medio camino. «Tú», continuó César, clavando su dedo índice en el pecho de Manuel, «eres basura. ¿Me escuchaste? Basura. Un fracasado que nunca va a tener nada en la vida. Un don nadie que limpia los pisos donde caminan personas importantes como yo». Manuel mantenía la cabeza ligeramente inclinada, pero sus ojos seguían serenos. No replicó, no se defendió, no mostró señales de humillación o resentimiento. Simplemente escuchó cada palabra venenosa como si fuera lluvia cayendo sobre una roca. «Mírense todos», gritó César, girando hacia la audiencia involuntaria que había creado. «Así es como luce el fracaso, así es como se ve a alguien que nunca va a hacer nada, un conserje de 172 pesos diarios que tiene que limpiar lo que otros ensucian». La señora Morales comenzó a llorar silenciosamente, no por su caída, sino por la crueldad que estaba presenciando. Varios empleados del banco tenían lágrimas en los ojos. Algunos clientes grababan la escena con sus teléfonos móviles. «Señor Valdovinos», murmuró Manuel con una voz suave que contrasta dramáticamente con los gritos que había estado recibiendo. «Permítame terminar de ayudar a la señora». «Tú nunca tendrás nada», rugió César como respuesta, con una voz que se quebró ligeramente por la intensidad. «Eres basura y siempre serás basura». Manuel asintió silenciosamente, recogió su trapeador y su balde y se dirigió hacia el área de limpieza con la misma dignidad con la que había soportado cada insulto. César se quedó parado en medio del vestíbulo, jadeando por el esfuerzo de su explosión de ira, rodeado por el silencio más pesado que había experimentado en su vida. No tenía idea de que acababa de humillar al único ser que tenía el poder de transformar completamente su existencia. El reloj marcaba las 12:07 p.m. cuando todo cambió para siempre. Después de la tormenta viene la calma, pero esta calma escondía el poder de transformar montañas y quebrantar corazones de piedra.
Los siguientes 15 minutos fueron los más largos en la historia del Banco Metropolitano de Saltillo. César regresó a su oficina del piso 12 con paso furioso, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Así se mantiene la disciplina, murmuró para sí mismo mientras el elevador ascendía. Así se enseña respeto. Pero cuando las puertas se cerraron y se quedó solo, algo extraño comenzó a suceder. El eco de sus propias palabras empezó a resonar en su mente. Eres basura, nunca tendrás nada, siempre serás basura. Desde las ventanas de su oficina, César podía ver el movimiento normal de la ciudad. Automóviles circulando por el Boulevard Venustiano Carranza, personas caminando por las aceras, la vida continuando como si nada hubiera pasado. Pero dentro del banco, el ambiente había cambiado para siempre. En el primer piso, Manuel había regresado a sus labores con la misma tranquilidad de siempre. Los empleados lo observaban con una mezcla de compasión y asombro. ¿Cómo era posible que siguiera trabajando después de semejante humillación pública? Patricia Hernández se acercó a él con cautela. Manuel, lo siento mucho, no tenías que pasar por eso. Si quieres, puedo hablar con recursos humanos para... No es necesario, señora Patricia, respondió Manuel con una sonrisa genuina. Todo está bien. ¿Cómo puedes decir eso? Lo que pasó fue terrible. Nadie merece ser tratado así. Manuel dejó de limpiar por un momento y la miró directamente a los ojos. A veces las personas actúan desde su dolor, no desde su verdadero corazón. El señor Valdovinos lleva una carga muy pesada. Patricia frunció el ceño confundida. ¿Estás defendiendo a quien acaba de humillarte? No lo estoy defendiendo ni atacando. Solo veo a un hombre que sufre mucho. La conversación fue escuchada por varios empleados que se habían acercado discretamente. Las palabras de Manuel los dejaron perplejos. ¿Cómo podía alguien mostrar compasión hacia quien lo había tratado con tanta crueldad? Mientras tanto, en el piso 12, César intentaba concentrarse en los reportes para la reunión del consejo directivo, pero las cifras se difuminaban ante sus ojos. Una y otra vez recordaba la expresión serena de Manuel mientras recibía cada insulto. ¿Por qué no se defendió?, se preguntaba César. ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no mostró rabia? Su teléfono sonó. Era Roberto Alvarado, el gerente de créditos. Don César, necesito informarle algo. Los videos del incidente ya están circulando en redes sociales. César sintió un vacío en el estómago. ¿Qué videos? Varios clientes grabaron lo que pasó. Ya hay 3 videos en Facebook, 2 en Instagram y uno está volviéndose viral en TikTok. Los comentarios no son favorables para usted. César colgó abruptamente y se dirigió hacia su computadora. No tardó en encontrar los videos. El primero tenía ya 2.847 visualizaciones y 342 comentarios, la mayoría expresando indignación hacia su comportamiento. ¡Qué asco de persona! Así trata a sus empleados este ricachón. Karma viene en camino. Ese gerente es un abusivo. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el presidente del consejo directivo. César, necesitamos hablar. El corporativo ya se enteró de lo que pasó. La reunión de las 12:00 p.m. se pospone hasta nueva orden. Por primera vez en décadas, César Valdovinos sintió miedo real. A la 1:30 p.m. decidió bajar nuevamente al primer piso. No sabía exactamente por qué, pero necesitaba ver a Manuel otra vez. Lo encontró en el área de descanso de empleados, comiendo un simple sándwich de jamón que había traído de casa. Estaba solo, leyendo un libro pequeño con páginas gastadas. César se acercó lentamente, esperando que Manuel levantara la vista con resentimiento o al menos con incomodidad. Pero cuando finalmente lo hizo, sus ojos seguían mostrando la misma serenidad imposible. «Manuel», dijo César, su voz apenas audible, «yo necesito hablar contigo». «Claro, señor Valdovinos, dígame, ¿por qué no me odias?», preguntó César abruptamente, sorprendiéndose a sí mismo por la vulnerabilidad de la pregunta. «Manuel,
cerró su libro y sonrió con genuina calidez. Odiar requiere mucha energía, Señor. Prefiero usar esa energía para cosas mejores. Pero yo te humillé, te dije cosas terribles, te traté como basura. Sí, lo escuché. César esperaba sarcasmo, pero no había ninguno. Solo una declaración de hechos dicha con tranquilidad absoluta. ¿Y no te afectó? Manuel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Las palabras de una persona herida no definen mi valor, señor Valdovinos. Solo muestran cuánto está sufriendo esa persona. En ese momento César Valdovinos tuvo la primera grieta real en el muro que había construido alrededor de su corazón durante 35 años. Porque finalmente comenzó a entender que estaba frente a alguien completamente diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Cuando un hombre poderoso descubre que hay fuerzas más grandes que su dinero, su mundo comienza a tambalearse de maneras que nunca imaginó. Esa tarde, César no pudo asistir a la reunión reprogramada con el consejo directivo. Por primera vez en su carrera, envió a su subdirector con la excusa de una emergencia médica. No era completamente mentira. Algo estaba sucediendo en su interior que no podía explicar ni controlar. Se quedó en su oficina hasta las 8:00 p.m., mucho después de que la mayoría de empleados se había marchado. Desde su ventana, podía ver las luces de la ciudad encendiéndose gradualmente mientras el sol se ocultaba detrás de la Sierra Madre Oriental. A las 8:15 p.m. decidió hacer un último recorrido por el edificio antes de marcharse. Oficialmente era para verificar que todo estuviera en orden, pero en realidad esperaba encontrarse nuevamente con Manuel. El primer piso estaba casi desierto, iluminado solo por las luces de seguridad nocturna. El eco de sus pasos resonaba en el vestíbulo vacío, creando una atmósfera fantasmal muy diferente al bullicio diurno. Fue entonces cuando escuchó una voz suave cantando en algún lugar del edificio. Siguió el sonido hasta llegar al área de descanso de empleados, donde encontró a Manuel limpiando las mesas con la misma meticulosidad de siempre. El conserje había cambiado al turno nocturno para reemplazar a un compañero enfermo, pero trabajaba como si fuera su horario habitual. La canción que entonaba era una melodía que César no reconocía, pero que transmitía una paz profunda que contrastaba dramáticamente con la agitación que él había experimentado todo el día. ¿Qué cantas?, preguntó César desde la entrada del área. Manuel se sobresaltó ligeramente, no porque tuviera miedo, sino porque no había esperado compañía a esa hora. «Oh, señor Valdovinos, es solo una canción que aprendí hace tiempo». «¿Tú qué?». «Nada importante, señor. ¿Puedo ayudarlo con algo?». César se acercó lentamente. «Los videos se volvieron virales. Lo que te hice se está convirtiendo en un escándalo». «Lo siento mucho, señor. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». La respuesta dejó a César completamente descolocado. «¿Estás preocupado por mí?». «Por supuesto. Debe estar pasando por un momento muy difícil. Manuel, tú entiendes lo que está pasando. Mi reputación, mi carrera, todo está en riesgo por lo que te hice. Y tú estás preocupado por mí». Manuel dejó su trapo de limpieza y se sentó en una de las sillas del área de descanso, invitando a César a hacer lo mismo. «Señor Valdovinos, ¿puedo preguntarle algo personal?». César vaciló, pero finalmente tomó asiento frente a él. «Adelante». «¿Cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente en paz?». La pregunta golpeó a César como un martillo. Se quedó en silencio durante varios minutos, buscando en su memoria algún momento reciente de tranquilidad genuina. No lo sé», admitió finalmente. «¿Y cuándo fue la última vez que hizo algo bueno por alguien sin esperar nada a cambio?». Otra pausa larga. «Tampoco lo sé». Manuel asintió con comprensión. «El dinero es una herramienta poderosa, señor. Puede construir muchas cosas, pero también puede construir prisiones que son muy difíciles de ver desde adentro». ¿Estás diciendo que soy prisionero de mi propio éxito? Estoy diciendo que tal vez ha llegado el momento de preguntarse ¿qué es realmente el éxito? César sintió una opresión extraña en el pecho
¿Y tú qué sabrías sobre el éxito? Trabajas como conserje por 172 pesos al día. En lugar de ofenderse, Manuel sonrió. Es cierto, pero duermo bien todas las noches. Me levanto cada mañana con gratitud. Veo belleza en cosas pequeñas y cuando ayudo a alguien siento una satisfacción que ninguna cantidad de dinero ha podido darme. Eso es muy poético, pero no paga las cuentas. Tiene razón. Pero tampoco las paga la amargura y esa es mucho más costosa. César se levantó abruptamente, sintiendo que la conversación se estaba volviendo demasiado intensa. No entiendo cómo puedes ser tan... ¿Cómo se llama? ¿Filósofo? ¿Sabio? No sé qué eres. Manuel lo miró directamente a los ojos. Solo soy alguien que ha aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Una brisa inexplicable recorrió el área de descanso cerrada, moviendo suavemente los papeles sobre las mesas. Las luces parpadearon una vez, y César sintió una presencia en la habitación que no podía explicar. ¿Sentiste eso?, preguntó mirando alrededor confundido. ¿Sentir qué, señor? El viento, las luces. Manuel sonrió con una expresión que César no pudo interpretar completamente. A veces el aire acondicionado funciona de manera extraña, pero César sabía que todos los sistemas se apagaban automáticamente después de las 7:00 p.m. Mientras regresaba a su oficina para recoger sus cosas, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Quién era realmente Manuel? No tenía idea de que estaba a punto de descubrir la respuesta de la manera más sorprendente posible. Cuando Dios decide intervenir en la vida de alguien, comienza con pequeños milagros que la mente trata de explicar, pero el corazón reconoce inmediatamente. El jueves amaneció con una tormenta eléctrica que azotó Saltillo como pocas veces en el año. Los rayos iluminaban el cielo gris mientras César conducía hacia el banco a las 7:30 a.m., una hora más temprano que de costumbre. No había podido dormir en toda la noche. Los videos de la humillación a Manuel habían alcanzado más de 50,000 visualizaciones combinadas en todas las plataformas. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas locales, miembros del consejo directivo, incluso algunos clientes importantes expresando su preocupación. Al llegar al banco, César se sorprendió al ver una pequeña multitud congregada bajo la lluvia frente al edificio. Aproximadamente 30 personas sostenían pancartas y carteles que decían «Justicia para Manuel», «Respeto a los trabajadores», «Abajo los abusadores». «Señor Valdovinos», lo interceptó una reportera de Televisa Saltillo tan pronto como bajó de su Mercedes. «¿Qué opina sobre las protestas? ¿Va a despedir al empleado que humilló públicamente?» César empujó la multitud sin responder y entró al edificio, donde lo esperaba otro panorama perturbador. Varios empleados lo miraban con una mezcla de resentimiento y miedo que nunca antes había visto en 35 años de carrera. En su oficina lo esperaba una citación oficial del consejo directivo para una reunión disciplinaria a las 3:00 p.m. También había 3 cartas de renuncia sobre su escritorio. 2 empleados de ventanilla y un supervisor habían decidido abandonar el banco por diferencias irreconciliables con la administración actual. A las 9:00 a.m., Patricia Hernández tocó su puerta. «Don César, necesitamos hablar sobre Manuel». «¿Qué pasa ahora?» «Renunció, señor». César sintió una punzada extraña en el estómago. «¿Cuándo?» «Esta mañana. Dejó una carta muy simple. Solo dice que agradece la oportunidad, pero que es tiempo de seguir adelante». «¿Dónde está ahora?» «Se marchó después de entregar su uniforme. No dejó dirección de contacto». Por primera vez desde el incidente, César experimentó algo parecido al pánico. Una urgencia inexplicable de encontrar a Manuel se apoderó de él. «Patricia, quiero que averigües todo sobre él. Su dirección, teléfono, referencias, todo». «Ya lo intenté, señor. La pensión donde supuestamente vivía dice que nunca tuvieron un inquilino con ese nombre».
Las referencias laborales que dio, cuando las verificamos nuevamente, resulta que algunas de esas personas ni siquiera existen. ¿Qué quieres decir? Es como si Manuel hubiera aparecido de la nada hace 3 semanas y ahora se hubiera desvanecido de la misma manera. César sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. A las 11:30 am, decidió salir del banco para buscar a Manuel personalmente. Manejó por toda la colonia Centro bajo la lluvia persistente, visitando pensiones, pequeños hoteles y casas de huéspedes. En la pensión Hidalgo, donde supuestamente vivía Manuel, la dueña, una mujer de 60 años llamada Doña Carmen, lo recibió con extrañeza. ¿Manuel? No, señor, nunca hemos tenido un huésped con ese nombre. Pero aquí dice que vive aquí, insistió César, mostrando los documentos de recursos humanos. Le aseguro que no, señor. Y esa dirección que me muestra ni siquiera existe. El 247 de la calle Morelos termina en el 245. César verificó la dirección en su teléfono. Doña Carmen tenía razón. El 247 de Morelos no existía. Durante las siguientes 2 horas, César visitó cada lugar donde pensaba que podría encontrar a Manuel. Preguntó en tiendas locales, restaurantes baratos, incluso en la estación de autobuses. Nadie lo había visto jamás. Era como si el conserje nunca hubiera existido. A las 2:30 p.m., empapado por la lluvia y emocionalmente agotado, César regresó al banco para enfrentar la reunión disciplinaria. Pero cuando entró al vestíbulo, algo extraordinario lo estaba esperando. Sobre el piso, exactamente en el lugar donde había humillado a Manuel, había un sobre manila con su nombre escrito en una caligrafía elegante que no reconoció. ¿Quién dejó esto?, le preguntó al guardia de seguridad. No lo sé, señor. No vi a nadie. Solo apareció ahí hace unos minutos. César tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta manuscrita. Señor Valdovinos, gracias por permitirme trabajar en su banco durante estas 3 semanas. Fueron días muy importantes para mí y espero que también lo hayan sido para usted. Quiero que sepa que no guardo resentimiento por lo que pasó ayer. Entiendo que actuó desde un lugar de dolor y frustración que había acumulado durante muchos años. El dinero que usted ha reunido a lo largo de su vida puede construir muchas cosas hermosas si se usa con el corazón correcto, pero también puede convertirse en cadenas muy pesadas si se convierte en el único propósito de la existencia. Usted tiene una oportunidad muy especial frente a sí, señor Valdovinos. Puede elegir seguir siendo la persona que era ayer, o puede convertirse en quien estaba destinado a ser desde el principio. Las tormentas más fuertes a menudo preceden a los amaneceres más hermosos. Con cariño y esperanza, Manuel P.D. revise su cuenta bancaria. César leyó la carta 3 veces antes de que las palabras finales penetraran en su conciencia. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y accedió a su aplicación bancaria. Lo que vio le quitó el aliento por completo. Su cuenta de ahorros personal mostraba un depósito realizado esa mañana a las 6:00 am por la cantidad exacta de 200,000 de pesos. Exactamente el doble de toda su fortuna. Hay momentos en la vida donde la realidad se quiebra y lo imposible se vuelve la única explicación posible para lo que está sucediendo. César se quedó paralizado en el vestíbulo del banco, mirando la pantalla de su teléfono mientras la lluvia golpeaba las ventanas como tambores celestiales. Los números no podían ser reales. 200,000 de pesos depositados misteriosamente en su cuenta personal. Con las piernas temblorosas, se dirigió directamente al área de sistemas informáticos, saltándose por completo la reunión disciplinaria que lo esperaba en el piso 11. «¡Roberto!», gritó al ingeniero en sistemas. «Necesito que revises inmediatamente mi cuenta personal. Hay un error en el sistema». Roberto Mendoza, un joven de 28 años que había trabajado en el banco durante 5 años,
Se conectó inmediatamente a los servidores principales. ¿Qué tipo de error, señor Valdovinos? Un depósito que no puede existir. 200 millones de pesos que aparecieron esta mañana. Roberto tecleó rápidamente y frunció el ceño. Señor, aquí muestra que el depósito se realizó a las 6:00 am desde una cuenta externa. Número de referencia 777-777-777. ¿Qué cuenta externa? ¿De dónde viene ese dinero? Más tecleo, más confusión. Es extraño, señor. El sistema muestra que la transferencia se originó de una cuenta que no existe en nuestra base de datos. ¿Cómo que no existe? El número de cuenta de origen es 777-777-777-777, pero cuando trato de acceder a esa cuenta para ver los detalles, el sistema me dice que no hay ninguna cuenta con ese número registrada en nuestro banco ni en el sistema bancario nacional. César sintió que el mundo comenzaba a girar de manera extraña. Eso es imposible. Todo depósito tiene que venir de algún lugar. Señor, he trabajado en banca durante 5 años y nunca había visto algo así. Es como si el dinero hubiera aparecido de la nada. ¿Puede ser un error del sistema central? Roberto hizo varias verificaciones cruzadas. No, señor. El depósito es real. El dinero está ahí, pero el origen es inexplicable. César se dejó caer en una silla cercana, sintiendo que su comprensión de la realidad se desmoronaba pieza por pieza. Roberto, quiero que llames al Banco Central, que revisen todo. Transferencias internacionales, cuentas corporativas, cualquier cosa que pueda explicar esto. Durante las siguientes 3 horas, mientras afuera la tormenta se intensificaba, Roberto hizo llamada tras llamada. Consultó con el Banco de México, con las principales instituciones financieras del país, incluso con corresponsales internacionales. La respuesta fue siempre la misma. No había registro de ninguna transferencia hacia la cuenta de César Valdovinos. Según todos los sistemas bancarios consultados, esos 200 millones de pesos simplemente no existían, excepto en su cuenta. A las 6:00 p.m., Roberto tenía una expresión de total desconcierto. Señor Valdovinos, esto va contra todas las leyes de la banca que conozco. Es físicamente imposible que aparezca dinero de la nada en una cuenta, pero está ahí, es real, y no hay ninguna explicación lógica. César tomó la carta de Manuel que había estado cargando en su bolsillo toda la tarde. Las palabras «revise su cuenta bancaria» parecían brillar en el papel. Roberto, ¿tú conocías al conserje Manuel, el que trabajó aquí las últimas 3 semanas? ¿Manuel? ¿Cuál Manuel, señor? El conserje, el hombre que limpió este lugar durante 3 semanas hasta ayer. Roberto lo miró con genuina confusión. Señor, yo conozco a todo el personal de limpieza. Rodrigo García trabaja de día, María Elena de tarde y Luis Hernández de noche. No hemos tenido ningún conserje llamado Manuel. El mundo de César comenzó a desintegrarse completamente. Eso es imposible. Tú lo viste. Todos lo vieron. Patricia Hernández me dio sus datos de empleo. Señor Valdovinos, creo que está confundido. ¿Quiere que llame a Patricia para verificar? 10 minutos después, Patricia estaba en el área de sistemas con una expresión de preocupación genuina. Don César, no sé de qué Manuel habla. No hemos contratado a ningún conserje nuevo en los últimos 6 meses. ¡Polo, Patricia! Tú me hablaste de él. Tú me dijiste que había trabajado para empresas que no tenían registro. Estabas presente cuando lo humillé ayer. Patricia intercambió miradas preocupadas con Roberto. Señor, ayer usted tuvo un episodio en el primer piso. Gritó durante varios minutos, pero estaba solo. Pensamos que tal vez había mucho estrés por los números del banco. Algunos empleados se asustaron porque parecía que estaba hablando con alguien que no estaba ahí. ¿Solo? No estaba solo. Había una señora mayor que se resbaló, clientes grabando, videos virales. Roberto consultó rápidamente las redes sociales en su computadora. Señor, no hay videos de usted en ninguna plataforma. He checado Facebook, Instagram, TikTok, nada. César se dirigió tambaleando hacia las cámaras de seguridad.
Las cámaras grabaron todo. El guardia de seguridad revisó las grabaciones del día anterior. En la pantalla, César se veía a sí mismo gritando furiosamente en el vestíbulo del banco, pero completamente solo. No había conserje, no había señora mayor, no había clientes observando, solo él, vociferando contra el aire. César se desplomó en una silla, mirando la carta de Manuel entre sus manos temblorosas. Había estado hablando con un fantasma, o había estado hablando con algo mucho más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Mientras la tormenta rugía afuera, César Valdovinos comenzó a entender que acababa de vivir algo que iba mucho más allá de cualquier explicación terrenal. Y los 200 millones de pesos inexplicables en su cuenta eran apenas el comienzo. Cuando un hombre orgulloso finalmente se arrodilla, el cielo entero detiene su respiración para escuchar su oración. César pasó toda la noche del jueves sin dormir, sentado en su despacho del banco, mientras la tormenta gradualmente amainaba sobre Saltillo. La carta de Manuel descansaba sobre su escritorio, junto a los reportes de los 200 millones de pesos que seguían siendo inexplicables para todos los expertos bancarios consultados. A las 5:30 am del viernes, César tomó una decisión que habría sido impensable apenas 48 horas antes. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca había usado. El del comedor comunitario San José, dirigido por el padre Miguel Ángel Hernández. «Padre Miguel, habla César Valdovinos». «Sí, el del banco». «Padre, necesito hablar con usted urgentemente. No es sobre donaciones, es sobre mi alma». A las 7:00 am, César se encontraba en el pequeño comedor comunitario de la Colonia República, el mismo barrio donde había vivido 20 años atrás, cuando era un empleado de ventanilla. El contraste era brutal. Su Mercedes-Benz negro, estacionado frente a un edificio humilde donde cientos de familias recibían desayuno gratuito cada mañana. El padre Miguel, un hombre de 55 años con canas prematuras y ojos bondadosos, lo recibió con una taza de café aguado y una mirada que parecía leer directamente su alma. «César, te conozco desde que eras un muchacho que apenas podía pagar la renta. He visto tu transformación a lo largo de los años. ¿Qué te trae aquí esta mañana?». César le contó toda la historia, la humillación al conserje que nadie más recordaba, los 200 millones de pesos aparecidos de la nada, la carta manuscrita y la creciente certeza de que había experimentado algo sobrenatural. El padre Miguel escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con una expresión que sugería que había escuchado historias similares antes. «César», dijo finalmente, «¿tú crees en Dios?». Yo creía cuando era joven, pero el éxito, el dinero, las responsabilidades, me fui alejando. ¿Y ahora?». César miró por la ventana del comedor, donde veía familias enteras haciendo fila para recibir un desayuno simple. Niños con uniformes escolares remendados, madres solteras cargando bebés, ancianos con bastones esperando pacientemente su turno. «Ahora creo que alguien muy poderoso me dio una segunda oportunidad que no merezco». «¿Qué piensas hacer con esa oportunidad?». César sacó su teléfono y le mostró al padre su saldo bancario. «Quiero darte la mitad, 100 millones de pesos para este comedor y para ayudar a las personas que más lo necesitan». El padre Miguel casi se atraganta con su café. «César, esa es una cantidad enorme de dinero. ¿Estás seguro?». «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, pero hay una condición». «¿Cuál?». «Quiero trabajar aquí, como voluntario. Quiero servir desayunos, limpiar mesas, lavar platos. Quiero recordar lo que se siente ayudar a las personas en lugar de humillarlas». A las 9:00 am, César hizo 2 llamadas telefónicas que cambiarían su vida para siempre. La primera fue al presidente del consejo directivo del banco. «Renuncio a mi posición como gerente general. Efectivo inmediatamente. Recomiendo a Patricia Hernández para el puesto». La segunda fue a su abogado. «Quiero establecer una fundación.
La Fundación Manuel para la Dignidad de los Trabajadores. Transferir 100 millones de pesos inmediatamente. Esa misma mañana, César apareció en el comedor comunitario vestido con jeans y una camiseta sencilla, dispuesto a servir desayunos a las mismas personas que días antes habría considerado invisibles. Su primera cliente fue una mujer de 40 años llamada Esperanza Morales, que llegó con sus 3 hijos pequeños. «Buenos días, señora. ¿Cómo está usted?», preguntó César mientras servía huevos revueltos en su plato. La mujer lo miró con extrañeza. «¿Usted no es el gerente del banco de la plaza?». «Era. Ahora soy voluntario aquí y me da mucho gusto poder servirle». Durante las siguientes 4 horas, César sirvió 247 desayunos. Cada persona que pasaba por su línea recibió una sonrisa genuina, una palabra amable y un servicio humilde que contrastaba dramáticamente con el hombre arrogante que había sido apenas una semana antes. A las 1:00 p.m., mientras limpiaba las mesas después del almuerzo, César sintió una presencia familiar detrás de él. Se giró esperando ver al padre Miguel, pero en su lugar encontró a un hombre joven, vestido con ropa de trabajo sencilla. Era Manuel. Pero esta vez, César pudo verlo claramente por lo que realmente era. «¿Vienes a verificar mi progreso?», preguntó César con lágrimas en los ojos. Manuel sonrió con una calidez que iluminó todo el comedor. «Vengo a decirte que estoy muy orgulloso de ti, César. Has elegido el amor sobre el miedo, la humildad sobre el orgullo, el servicio sobre el poder. Eres realmente... Soy quien siempre he sido, alguien que camina entre ustedes, especialmente entre aquellos que más necesitan recordar su valor y su propósito. ¿Por qué yo? ¿Por qué me diste esa oportunidad después de lo terrible que fui contigo?». Manuel puso una mano suave en el hombro de César. «Porque mi amor no depende de lo que hagas, sino de quién eres destinado a ser. Y tú, César Valdovinos, estabas destinado a ser un instrumento de mi amor en este mundo». En ese momento, toda la culpa, toda la amargura, todos los años de orgullo acumulado, se desmoronaron en el pecho de César como un dique que finalmente se rompe. Por primera vez en décadas, lloró. Lloró por los empleados que había despedido sin compasión, por las familias que había afectado con decisiones crueles, por todos los años que había vivido con el corazón cerrado. «¿Qué hago ahora?», susurró. «Sigues amando, sigues sirviendo y sigues recordando que el verdadero tesoro nunca se deposita en cuentas bancarias». Cuando César levantó la vista para responder, Manuel había desaparecido nuevamente. Pero esta vez, César supo exactamente dónde encontrarlo, en cada persona hambrienta que alimentara, en cada trabajador que tratara con dignidad, en cada acto de humildad que eligiera sobre el orgullo. El verdadero milagro no fue la aparición del dinero, sino la transformación de un corazón que aprendió a amar sin condiciones. 16 meses después del encuentro que cambió su vida para siempre, César Valdovinos se levantaba cada mañana a las 5:30 a.m. en su nueva casa. Un apartamento sencillo de 2 recámaras en la colonia Centro, a 3 cuadras del comedor comunitario San José. Su Mercedes-Benz había sido vendido. Su mansión de las Alamedas, donada para convertirse en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Sus trajes de 15,000 pesos, reemplazados por ropa de trabajo cómoda y funcional. Pero César nunca había sido más rico. La Fundación Manuel para la Dignidad de los Trabajadores había crecido hasta convertirse en la organización benéfica más importante de Coahuila. Con los 100 millones de pesos iniciales, más las donaciones que llegaban diariamente de personas inspiradas por la historia de transformación de César, habían logrado abrir 12 comedores comunitarios en las colonias más necesitadas de Saltillo, Torreón y Monclova. Crear un programa de becas universitarias para hijos de trabajadores domésticos y de limpieza.
establecer una clínica médica gratuita que atendía a más de 300 familias por semana, desarrollar un programa de capacitación laboral que había ayudado a 847 personas a encontrar empleo digno. Pero los números, por impresionantes que fueran, no contaban la historia completa. Esa mañana de octubre, mientras César servía desayuno como lo había hecho cada día durante 6 meses, llegó una visitante especial, Patricia Hernández, quien ahora dirigía el Banco Metropolitano con un estilo de liderazgo completamente diferente al que había aprendido bajo César. «Buenos días, Patricia», saludó César con una sonrisa genuina. «¿Cómo van las cosas en el banco?» «Mejor que nunca, César. La moral de los empleados ha mejorado tremendamente. Implementamos políticas de respeto y dignidad laboral inspiradas en tu transformación. Irónicamente, somos más rentables ahora que cuando dirigías con mano dura». «Me da mucho gusto escuchar eso». Patricia se sentó en una de las mesas del comedor, observando cómo César interactuaba con cada persona que servía. Conocía sus nombres, preguntaba por sus familias, recordaba detalles personales de conversaciones anteriores. «César, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto». ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado todo el poder, el dinero, el estatus?» César consideró la pregunta mientras limpiaba una mesa donde habían desayunado una madre soltera y sus 2 hijos. «Patricia, durante 35 años perseguí lo que pensaba que era éxito. Acumulé dinero, poder, respeto por miedo, pero nunca tuve lo único que realmente importa. ¿Qué es eso? Paz, propósito real, la certeza de que mi vida está sirviendo para algo más grande que mi propio ego». En ese momento, un hombre mayor se acercó a ellos. Era don Roberto, un trabajador de la construcción de 68 años que había perdido su empleo y venía al comedor desde hacía 3 meses. «Jefe César», dijo con una sonrisa desdentada, «quería decirle que mañana empiezo mi nuevo trabajo en la compañía de materiales de construcción, gracias al programa de capacitación que usted estableció». César se levantó y abrazó al hombre con genuina emoción. «Don Roberto, eso es maravilloso. Usted se lo merece completamente». «No, jefe, usted me devolvió la dignidad cuando pensé que ya no servía para nada. Eso no tiene precio». Después de que don Roberto se marchara, Patricia tenía lágrimas en los ojos. «Ahora entiendo», murmuró. «Este es tu verdadero reino». Esa tarde, mientras César cerraba el comedor después del almuerzo, encontró sobre una de las mesas un sobre familiar. No había firma del remitente, pero reconoció inmediatamente la caligrafía elegante. Adentro había una nota simple: «César, has aprendido el secreto que muchos buscan toda la vida, que dar es mucho más poderoso que recibir, que servir es más noble que ser servido y que el amor multiplica todo lo que toca. Los 100 millones de pesos que quedan en tu cuenta personal son tuyos para usar como mejor te parezca. Mi única sugerencia es que recuerdes siempre que el dinero es un río, no un lago. Debe fluir hacia donde puede dar vida, no estancarse donde solo acumula poder. Continúa siendo luz en un mundo que a veces olvida brillar. Con orgullo infinito y amor eterno, Manuel P.D., nunca te dejé. Solo dejé de ser visible, pero cada vez que ayudas a alguien con amor genuino, me encuentras nuevamente». César dobló cuidadosamente la carta y la guardó junto a la primera que había recibido 6 meses atrás. Luego tomó su teléfono y llamó a su abogado. «Maestro, quiero transferir los 100 millones de pesos restantes a la fundación. Todo. No quiero guardar ni un peso para mí». Esa noche, mientras caminaba a su apartamento bajo las luces doradas del centro histórico de Saltillo, César reflexionaba sobre el hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido. 6 meses atrás, era millonario pero espiritualmente pobre, poderoso pero emocionalmente vacío, respetado por miedo pero amado por nadie, ni siquiera por él mismo.
Ahora, con apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, se sentía más abundante que jamás en su vida. Había aprendido que el verdadero milagro no había sido la aparición misteriosa de 200 millones de pesos, sino la transformación de su corazón. El dinero había sido simplemente la herramienta que le había permitido descubrir su verdadero propósito. Al llegar a su apartamento, César se arrodilló junto a su cama como lo había hecho cada noche durante los últimos 6 meses. «Gracias», susurró en la oscuridad. «Gracias por no rendirte conmigo cuando yo mismo me había rendido. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo». Una brisa suave movió las cortinas de su ventana cerrada y César sonrió, sabiendo que no estaba solo. A la mañana siguiente, cuando abriera las puertas del comedor, estaría listo para otro día de servir, amar y recordar que el verdadero tesoro no se deposita en cuentas bancarias, sino en corazones transformados. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video para que pueda llegar a más personas que necesitan recordar el poder transformador del amor y la humildad. Suscríbete a nuestro canal para más historias que cambiarán tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Y comenta desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Nos encanta saber que este mensaje de esperanza está llegando a rincones de todo el mundo. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y que encuentres en cada día una oportunidad para ser instrumento de su amor. Hasta la próxima historia.